Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a mí me apasiona. Aprender a escribir para contar tu propia historia. Me encanta. Y no solo como un simple relato, ¿verdad? Sino como una herramienta poderosa para conocernos mejor a nosotros mismos, para el desarrollo personal. ¿Te imaginas plasmar en palabras tu propio camino, tus experiencias y convertirte en el protagonista de tu propia narrativa? Es tomar las riendas de tu vida y darle forma a través de la escritura. Un proceso súper liberador que te permite explorar tu mundo interior, comprender tus emociones, descubrir quién eres realmente. Suena increíble, pero ¿por dónde empezamos? A veces la idea de escribir sobre nosotros mismos puede parecer un poco intimidante. Sí, lo primero es comprender que todos tenemos una historia que contar, una voz única que merece ser escuchada. Y escribirla nos ayuda a descubrir esa voz, a darle forma y bueno, compartirla con el mundo si así lo deseamos. Dices, si así lo deseamos, escribir para nosotros mismos también es válido. Por supuesto. A veces la escritura más poderosa es la que nunca se comparte, la que se queda en la intimidad de un diario personal. Escribir para ti mismo te permite explorar tus pensamientos, emociones sin filtros, sin la presión de un público. Es como tener una conversación honesta con nuestro propio reflejo, ¿no? Exactamente. Es un espacio seguro para ser vulnerable, para explorar tus luces y sombras sin miedo al juicio. Entiendo. Pero ¿cómo encontramos esa voz única de la que hablas? ¿Cómo la descubrimos? La autenticidad es clave. Se trata de escribir desde tu propia perspectiva, con tu propio estilo, sin intentar imitar a nadie más, y escribir con honestidad sobre tus experiencias, tus valores y tus creencias, aunque a veces de miedo. Hablas de honestidad, vulnerabilidad. ¿Es realmente necesario exponerse tanto al escribir? Piénsalo así. Al mostrarnos vulnerables, permitimos que otros se conecten con nosotros a un nivel más profundo. La vulnerabilidad crea un puente de empatía, una conexión humana que trasciende las palabras. Y no solo eso, también nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos con nuestras imperfecciones y cicatrices. Es interesante esa idea de que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, ¿no? Pero, ¿cómo se traduce eso en la escritura? ¿Algún consejo para ser más auténticos al escribir? Un ejercicio muy poderoso es la escritura libre. Dedicar unos minutos al día a escribir sin parar, sin pensar en la gramática ni la estructura. Deja que las palabras fluyan libremente, como un torrente de pensamientos. Es como una limpieza mental, ¿no? Exacto. Y en ese flujo de palabras comenzarás a descubrir tu propia voz, tu ritmo, tu estilo único. Suena liberador. Y una vez que encontramos nuestra voz, ¿cómo le damos forma a nuestra historia? A veces, empezar a escribir puede ser como enfrentarse a un lienzo en blanco. Para eso, la estructura es fundamental. Es como el esqueleto de nuestra historia, lo que le da soporte y coherencia. ¿Y cuál sería una buena estructura para contar nuestra propia historia? Hay muchas opciones, pero una clásica y efectiva es la que se asemeja al viaje del héroe, un inicio donde presentamos al personaje, en este caso tú mismo, y su mundo cotidiano. Luego, un llamado a la aventura, algo que te impulsa a salir de tu zona de confort. Ya me imagino. Renunciar a un trabajo que no me llena, emprender un viaje a un lugar desconocido, enfrentar un miedo que me paraliza. Exactamente. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de pruebas, de desafíos que te obligan a crecer, a aprender y a transformarte. Finalmente llegas a un punto culminante, un momento de gran aprendizaje o revelación. La cima de la montaña. Y luego el descenso. Sí, el regreso a tu vida cotidiana, pero transformado por la experiencia, con nuevas herramientas, nuevas perspectivas y sobre todo una mayor comprensión de ti mismo. Me encanta esa analogía del viaje del héroe, ¿no? Es como si al escribir nuestra historia también estuviéramos creando un mapa para nuestra propia transformación personal. Y lo mejor es que al compartirla podemos inspirar a otros a emprender sus propios viajes, a descubrir sus propias voces, a escribir sus propias historias. Es un pensamiento muy poderoso. Y hablando de poder, ¿qué papel juegan los personajes en nuestra historia personal? Al fin y al cabo, no estamos solos en este viaje. Los personajes secundarios son fundamentales. Piensa en las personas que han influido en tu vida. Familiares, amigos, maestros, mentores, cada uno de ellos ha dejado una huella en tu historia. Te ha enseñado algo valioso o te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy. Es como si, al escribir sobre ellos, también estuviéramos honrando su papel en nuestra vida. Exacto. Y no solo eso, al darles vida a través de la escritura, podemos comprender mejor su influencia en nosotros, sus motivaciones, sus complejidades. Es como si la escritura nos permitiera ver a las personas desde una nueva perspectiva, ¿no? Con mayor empatía y comprensión. Y al mismo tiempo nos ayuda a comprender mejor nuestro propio papel en la historia, nuestras reacciones, decisiones y motivaciones. Es fascinante cómo al escribir sobre nuestra vida, también estamos tejiendo una red de relaciones, de conexiones humanas que nos han moldeado. Y me imagino que para que esa red sea realmente vívida, necesitamos algo más que simples descripciones. Claro, ahí es donde entran los detalles sensoriales y las emociones. Imagina que estás describiendo un recuerdo de tu infancia.
No te limites a decir. Era un día soleado. Describe el calor del sol en tu piel, el aroma de la hierba recién cortada, el sonido de las risas de los niños jugando en el parque. Es como si estuviéramos transportando al lector a ese momento, haciéndole vivir la experiencia con nosotros. Exactamente. Y no olvides las emociones. ¿Cómo te sentías en ese momento? Alegre, nostálgico, emocionado. Transmite esas emociones a través de las palabras, de las acciones de los personajes, de las descripciones del entorno. Es como pintar un cuadro con palabras, ¿no? Usando todos los colores de la paleta emocional. Y no temas a las emociones intensas. A veces, las historias más conmovedoras son las que nos hacen sentir la fragilidad humana, la alegría, el dolor, la tristeza, el amor. Es como si al escribir sobre nuestras emociones, también estuviéramos dándoles un espacio para ser escuchadas, ¿no? Para ser liberadas. Y al hacerlo, nos liberamos nosotros mismos. Exacto. La escritura puede ser un acto catártico, una forma de sanar viejas heridas, de comprender nuestro pasado y de avanzar con mayor libertad y conciencia. Es increíble cómo un simple acto de escribir puede tener un impacto tan profundo en nuestra vida, ¿no? Y ahora que ya hemos explorado la importancia de la autenticidad, la estructura, los personajes, los detalles sensoriales y las emociones, ¿qué nos falta para que nuestra historia realmente brille? La revisión y la edición, un paso fundamental para pulir nuestro diamante en bruto. Pero eso lo exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me quedo con la intriga. ¿Cómo logramos que nuestra historia brille con luz propia? Es un proceso fundamental, es como darle los toques finales a una obra de arte. Primero, aléjate de tu escrito un tiempo, unos días, incluso semanas. Te permitirá volver a él con una mirada fresca, más objetiva. Es como cuando te obsesionas con una canción y la escuchas sin parar. Necesitas un respiro para volver a apreciarla de nuevo. Exacto. Al volver a tu texto con distancia, podrás detectar errores, incoherencias, partes que necesiten ser mejoradas, con mayor facilidad. ¿Y por dónde empezamos la revisión? ¿Qué sería lo primero? Primero, concéntrate en la estructura general. La historia fluye de forma natural. Hay un hilo conductor que mantenga al lector enganchado. El viaje del héroe que describimos antes se percibe con claridad. Es como si estuviéramos revisando los cimientos de una casa, ¿no? Asegurándonos de que sean sólidos antes de empezar a decorarla. Precisamente. Luego, enfócate en los personajes. Están bien desarrollados. Sus motivaciones son claras. Evolucionan a lo largo de la historia. A mí a veces me cuesta crear personajes memorables. ¿Algún consejo para darles más vida? No tengas miedo de explorar sus contradicciones, sus luces y sombras. Nadie es perfecto, y eso es lo que los hace interesantes. Profundiza en sus miedos, sus deseos, sus traumas del pasado. Dales una voz propia, un lenguaje que los identifique. Es como si al darles complejidad los humanizáramos, ¿no? Los hiciéramos más reales. Exacto. Y recuerda, cada personaje, incluso los secundarios, deben tener un propósito en la historia. Deben aportar algo a la trama, al desarrollo del protagonista o al mensaje que quieres transmitir. Todo tiene que estar conectado como una telaraña. Así es. Una vez que revises la estructura y los personajes, adéntrate en los detalles. Asegúrate de que las descripciones sean vívidas, que los diálogos sean fluidos y que las emociones se transmitan con intensidad. En la primera parte hablamos de la importancia de usar los sentidos al escribir. ¿Algún consejo para que nuestras descripciones sean más evocadoras? Usa metáforas, símiles, imágenes poéticas. No te limites a describir la realidad de forma literal. Busca la belleza, las palabras, la musicalidad, el ritmo. Es como componer una canción con palabras. Exacto. Y no olvides el poder de los silencios, de los espacios en blanco. A veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Un buen silencio puede crear suspense, intriga, emoción. Así es. Y por último, no subestimes el poder de la gramática y la ortografía. Un texto bien escrito es un placer para el lector. Confieso que a veces me pierdo con las comas, los puntos. ¿Algún consejo para pulir la parte técnica? Lee en voz alta tu texto. Te ayudará a detectar frases demasiado largas, repeticiones, errores gramaticales. Y no dudes en usar herramientas digitales de corrección, pero siempre con ojo crítico. La tecnología puede ser una gran aliada, pero la última palabra la tenemos nosotros. Exacto. Y por supuesto, si tienes la posibilidad, busca a alguien de confianza que lea tu texto y te dé su opinión sincera. Los famosos ojos frescos. A veces estamos tan metidos en nuestra historia que no vemos los errores o las áreas de mejora. Es importante recibir feedback constructivo que nos ayude a crecer como escritores. Pero recuerda, la última decisión siempre es tuya. Es tu historia, tu voz, tu visión del mundo. Y hablando de compartir nuestra visión del mundo, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene miedo de mostrar su trabajo, de mostrarlo al mundo, ¿no? Es normal sentir miedo. Mostrar nuestra obra es exponernos, hacernos vulnerables. Pero también es un acto de valentía, de generosidad, de compartir un pedazo de nuestra alma con los demás.
A veces olvidamos que al escribir no solo nos estamos expresando a nosotros mismos, sino que también podemos conectar con otros, ¿no? Tocar sus corazones, inspirarlos, hacerlos sentir menos solos. Exacto, tu historia puede ser un regalo para el mundo y aunque al principio te sientas inseguro, confía en tu voz, en tu proceso, en tu mensaje. Es como lanzarse al vacío con la certeza de que hay una red que te espera. Y recuerda, no tienes que hacerlo solo. Hay comunidades de escritores, talleres, grupos de apoyo donde puedes compartir tu trabajo, recibir feedback y conectar con personas que comparten tu pasión. Es un camino que se recorre mejor en compañía. Y hablando de compañía, creo que ha llegado el momento de explorar otro aspecto fundamental de escribir nuestra propia historia: los desafíos emocionales. Porque, seamos honestos, a veces este proceso puede remover recuerdos dolorosos, ¿no? Enfrentarnos a viejas heridas, hacernos sentir vulnerables. Es cierto, escribir nuestra propia historia puede ser un viaje emocionante, pero también desafiante. Explorando el fascinante proceso de escribir nuestra propia historia. Hemos hablado de la estructura, los personajes, el pulido del texto, ¿eh? Pero, ¿cómo lidiamos con las emociones intensas? Esas que pueden surgir al revivir nuestro pasado. Claro, es importante recordar que escribir sobre nuestra vida puede ser como abrir una caja llena de recuerdos, algunos luminosos, otros que quizás preferiríamos mantener guardados. Es como enfrentarnos a nuestro propio reflejo en el espejo, sin máscaras ni filtros. Exacto. Y a veces ese reflejo puede mostrarnos aspectos de nosotros mismos, que nos incomodan, que nos duelen. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese viaje emocional? Lo primero, crear un espacio seguro para escribir, un lugar físico donde te sientas cómodo, tranquilo, libre de distracciones, pero también un espacio mental, ¿no? Bien. Donde te permita sentir sin juzgarte, donde puedas ser vulnerable sin miedo. Un refugio para el alma, donde las palabras pueden fluir con libertad. Exacto, y no olvides la importancia de la autocompasión. Escribir sobre nuestra vida, sobre todo si hay heridas del pasado, puede remover emociones dolorosas. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que le darías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Sí, a veces somos nuestros peores críticos, ¿no? Nos juzgamos con dureza, nos exigimos perfección. Pero en este proceso la autocompasión es fundamental. Así es. Y si las emociones se vuelven abrumadoras, busca apoyo. Habla con un amigo de confianza, un terapeuta, un grupo de apoyo. No tienes que pasar por esto solo. Es importante recordar que pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Exacto. Y recuerda, no tienes que escribir sobre tú de golpe. Puedes empezar por los recuerdos más luminosos, por las experiencias que te llenan de alegría. Ve a tu propio ritmo, respetando tus tiempos y tus límites emocionales. Es como si estuviéramos escalando una montaña, ¿no? No necesitamos llegar a la cima de un solo salto. Podemos hacer pausas, disfrutar del paisaje, retomar fuerzas antes de seguir adelante. Y a medida que te sientas más fuerte, más seguro, podrás adentrarte en terrenos más complejos, explorar las zonas oscuras de tu mapa emocional. Y al final del camino, ¿qué nos espera? Te espera una mayor comprensión de ti mismo, una mayor aceptación de tu pasado, una mayor conexión con tu esencia y sobre todo la satisfacción de haber transformado tu experiencia en una historia que puede inspirar a otros. Porque al final del día no se trata solo de escribir sobre nosotros mismos, sino de conectar con la humanidad que nos une a todos, ¿no? De compartir nuestras luces y sombras, nuestras alegrías y tristezas, nuestras victorias y derrotas. Exacto. Escribir nuestra propia historia es un acto de valentía, de autenticidad, de generosidad. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y al